Savioli. Poštovani gosti, dobar dan, dobrodošli u Media Centar na konferenciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za promociju istine, pravde, reparacije i garancija za neponavljanje. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija, gospodin Fabijan Savioli, je u poseti Beogradu i Prištini od 22. novembra. Tokom svoje posete obišao je različite lokalitete i razgovarao sa zvaničnicima iz relevantnih vladinih, zakonodavnih i pravosudnih institucija, predstavnicima nezavisnih institucija za ljudska prava, civilnog društva, udruženja porodica žrtava i nestalih lica, akademske i međunarodne zajednice. Finalni izveštaj o poseti specijalnog izvestioca Beogradu i Prištini biće predstavljen Savetu za ljudska prava u septembru 2023. godine. Pre nego dam reč gospodinu Savioliju, zamolit ću vas sve da, ukoliko bude nekih pitanja, da obavezno zatražite mikrofon i predstavite se. Slušalice i prijemnici za simultani prevod su desno od predsjedavajućeg stola, možete ih koristiti. Hvala, gospodine Savioli, izvolite. Da, zaboravila sam da kažem da se konferencija prenosi online preko YouTube kanala i Facebook stranice Media Centra i naravno web stranice mcr.rs. Izvolite, gospodine Savioli. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Es un gran placer. Agradezco al Media Center por poder estar aquí y presentar mi informe como relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Es una declaración de final de misión, no es el informe final. El informe final será presentado en septiembre del año que viene al Consejo de Derechos Humanos y todas las referencias a Kosovo se deben entender en el marco de la resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Del 22 de noviembre hasta el día de hoy, 2 de diciembre, he realizado una visita oficial a Serbia y Kosovo. Yo quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de Belgrado y de Pristina por su apertura y cooperación durante la realización de esta visita. También quiero agradecer al equipo asesor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Serbia, muchísimas gracias, y a la Misión de Naciones Unidas en Kosovo por el apoyo que le han prestado a mi equipo durante y antes de la visita. He visitado Belgrado y Pristina y tuve la oportunidad de realizar visitas sobre el terreno a lugares de fosas comunes, lugares de búsqueda, de exhumación, monumentos conmemorativos de conflictos pasados en Belgrado, Pristina, Stavalj-Rupnica, el pueblo de Rezala y el municipio de Skenderaj. Lamento no haber tenido acceso, a pesar de mi solicitud, a la unidad de policía de Batajnica, en Belgrado, donde se encontró una fosa común. Me reuní con víctimas, con supervivientes, representantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y la comunidad diplomática, periodistas y académicos. En Belgrado me reuní con el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Justicia, la ministra de Cultura, ministro de Derechos Humanos y Minorías y Diálogo Social, el subdirector de la Policía, presidencia de la Comisión de Personas Desaparecidas, el Servicio de Investigación de Crímenes de Guerra y el Servicio de Protección de Testigos, el presidente del Tribunal Superior de Belgrado, el presidente del Departamento de Crímenes de Guerra, la fiscal de Crímenes de Guerra de Serbia, así como el defensor del pueblo de la República. En Pristina me reuní con el representante especial del secretario general de Naciones Unidas, el primer ministro, el ministro de Justicia, con representantes de la Oficina de Buen Gobierno, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Retorno y Comunidades, la Agencia para la Gestión de Complejos Conmemorativos del Ministerio del Interior, la Comisión de Personas Desaparecidas, la Comisión de Reconocimiento y Verificación del Estatuto de Víctimas de Violencia Sexual durante la Guerra, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género, Víctimas de Violencia Sexual durante la Guerra, Personas Desaparecidas de la Asamblea, así como la Defensoría del Pueblo. Como pueden ver, he tenido una muy exhaustiva lista de reuniones. Durante la década de 1990
se documentaron graves violaciones de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario durante los conflictos armados que afectaron la región. En los años transcurridos se adoptaron una serie de iniciativas nacionales, regionales e internacionales en el ámbito de la justicia transicional para abordar el legado de esas violaciones. Voy a compartir a continuación mis observaciones y recomendaciones preliminares. Serbia. La verdad y el destino de las personas desaparecidas. Aunque en el año 2001 se creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación en la entonces República Federativa de Yugoslavia, esta fue criticada por la falta de diversidad étnica en su composición y por no consultar adecuadamente a la sociedad civil. La comisión se disolvió en febrero del 2003 sin celebrar ni una sola audiencia ni presentar un solo informe. El destino no resuelto de las personas desaparecidas es un trágico legado de los conflictos de la década del 90 y sigue siendo fundamental abordar esto para recuperar con posterioridad en toda la región la verdad. El Comité Internacional de la Cruz Roja registró 6.065 casos de personas desaparecidas en relación con el conflicto de Kosovo de 1998-2000. 22 años después del final del mismo, y a pesar de algunos avances en el seguimiento e identificación de personas desaparecidas, el CICR informó que 1.622 personas siguen sin aparecer y que solo un caso se resolvió este año 2022. En junio del 2006, Serbia creó la Comisión de Personas Desaparecidas para coordinar la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante los conflictos armados y encontradas en territorio de Serbia. Serbia es miembro del Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas en relación a los acontecimientos de Kosovo entre 1998 y 1999. Me refiero al Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas. Este grupo de trabajo se creó en el 2004 bajo los auspicios de Naciones Unidas para facilitar el intercambio de información sobre personas desaparecidas y la ubicación de tumbas entre las autoridades de Pristina y Belgrado, y está presidido por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque la cantidad de información que se intercambió efectivamente en el seno de trabajo fue inicialmente limitada, permitió algunos avances y el descubrimiento de 2 fosas comunes. Sin embargo, en los últimos años, la labor de la entidad se ha visto sustancialmente obstaculizada por la animosidad política entre Pristina y Belgrado y ha llegado a un punto muerto. Se cree que la policía y el ejército de Serbia poseen información relevante para la búsqueda de personas desaparecidas, incluso en relación con el traslado de cadáveres. El acceso a los archivos de estas instituciones estuvo obstaculizado durante algunos años. En el 2013, el Ministerio del Interior de Serbia abrió sus archivos, lo que llevó a resolver varios casos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aún no ha permitido acceder a los archivos bajo su jurisdicción. Serbia firmó acuerdos de cooperación regional para realizar la búsqueda de personas desaparecidas que dieron lugar a la supervisión conjunta de excavaciones y exhumaciones, visitas de reconocimiento, traslados de restos humanos e intercambio de información y materiales entre las autoridades de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia. A pesar de los avances, la cooperación se ha ralentizado considerablemente, obstaculizada por la falta de intercambio de información a través de las fronteras, descrita por varios interlocutores como un comercio de personas desaparecidas. También es un obstáculo la falta de investigación y enjuiciamiento efectivo de los criminales de guerra. El marco jurídico del país no aborda adecuadamente la situación legal de las personas desaparecidas y de sus familias, en ámbitos como bienestar social, cuestiones financieras, el derecho de las familias y los derechos de propiedad. El Ministerio de Trabajo, Empleo, Veteranos y Asuntos Sociales, en consulta con las víctimas, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, elaboró un proyecto de ley sobre personas desaparecidas para regular la situación de estas, que va a definir los derechos de las familias. Sin embargo, esta ley todavía no ha sido aprobada por el Parlamento. Yo tomo nota de los esfuerzos
aunque limitados, que han sido realizados hasta ahora por Serbia para buscar a las personas desaparecidas, y le pido al gobierno que acelere la búsqueda de todas las víctimas restantes, que reanude la cooperación con Kosovo y con todos los países de la región y que apruebe sin demora el proyecto de ley sobre personas desaparecidas. También le quiero pedir a las autoridades competentes, en particular al Ministerio de Defensa, que garantice el acceso urgente y sin restricciones a los archivos de las fuerzas militares que puedan facilitar la búsqueda de los desaparecidos en el país. En relación a la justicia, se ha establecido un marco institucional para perseguir y enjuiciar los crímenes de guerra que fueron cometidos durante el conflicto, con el apoyo sostenido de la comunidad internacional. En el año 2003, Serbia estableció una sala de crímenes de guerra del Tribunal Superior de Belgrado y la Fiscalía de Crímenes de Guerra. La Estrategia Nacional para el Enjuiciamiento de Crímenes de Guerra para el año 2021-2026 y el Plan de Acción correspondiente proporcionan un marco y una hoja de ruta para seguir, pero su aplicación, al igual que el anterior proyecto, es insuficiente hasta el momento. Según la información que nos facilitó la Fiscalía de Crímenes de Guerra, desde que se creó la institución se acusaron 238 personas, con un índice de condena del 85%. El 94% de los acusados eran de nacionalidad serbia. Entre 2016 y 2020, la Fiscalía emitió 34 acusaciones contra 45 personas. El 65% de estas personas fueron trasladadas desde Bosnia y Herzegovina. A pesar de estos avances, los progresos han seguido siendo lentos, lo que provocó un retraso de 1.731 casos de investigación previa. Los acusados procesados en los tribunales son principalmente funcionarios de bajo rango. Cabe señalar que solo 2 funcionarios de alto rango que habían sido entregados a Serbia con el correspondiente expediente probatorio están siendo procesados actualmente. Uno de ellos recientemente fue acusado. He escuchado informes sobre la continua intimidación y ataques contra testigos y las víctimas que testifican en casos de crímenes de guerra, algunos de los cuales no han testificado por miedo a sufrir represalias. Tomo nota de la estrategia y el plan de acción para la protección de los testigos adoptados en el año 2020 y del marco jurídico y administrativo establecido para dar apoyo y protección psicosocial a víctimas y testigos. No obstante, me preocupa que las medidas sean insuficientes para disuadir a los autores y para inspirar confianza en los testigos y las víctimas, como demuestra la continuidad de estos actos por parte de los primeros y la reticencia a prestar testimonio de parte de los segundos. Me preocupa, además, de que a pesar de que exista un delito específico en el Código Penal relativo a la violencia o amenaza contra los testigos, no se haya adoptado ninguna medida efectiva para contrarrestar estas prácticas. Serbia y sus homólogos regionales han adoptado varios acuerdos y protocolos desde 2006 para mejorar la cooperación entre las autoridades fiscales pertinentes de la región. Sin embargo, la cooperación se ha estancado en los últimos años. El mecanismo residual para los tribunales penales señaló que la cooperación judicial regional se encuentra en su nivel más bajo en años y se enfrenta a graves problemas. Además, señaló que la cooperación judicial entre Belgrado y Pristina y entre Serbia y Croacia sigue estancada. Las autoridades serbias citaron la falta de cooperación de sus homólogos en Croacia y recordaron un informe del mecanismo residual a este respecto. La cooperación judicial entre Serbia y Bosnia-Herzegovina, en cambio, ha mejorado y ha dado algunos resultados. Yo tomo nota del marco establecido para perseguir y sancionar los crímenes de guerra y de los avances. Sin embargo, me preocupa el bajo índice de enjuiciamiento en el país, a pesar de los recursos y el apoyo que han sido dedicados a esta tarea y a pesar de los importantes expedientes de que disponen las autoridades.
yo hago un llamamiento a las autoridades competentes para que aceleren el enjuiciamiento de los casos de crímenes de guerra en todos los niveles jerárquicos, reanuden la cooperación con sus homólogos de Kosovo, también de Croacia, y garanticen que todos los casos de amenazas o intimidación contra testigos en procedimientos judiciales relacionados con la guerra se investiguen de forma exhaustiva, de forma imparcial, y que se dé lugar al enjuiciamiento correspondiente y a la imposición de las sanciones que sean adecuadas. En relación a la reparación, las víctimas de crímenes de guerra en Serbia pueden reclamar indemnizaciones a través de demandas contra la República o mediante procedimientos administrativos. El marco legal de las reparaciones administrativas estuvo durante varios años regido por la Ley de Derechos de Veteranos Civiles Discapacitados, adoptada en el año 1996, que se actualizó en febrero del 2020 con la adopción de una nueva ley. Sin embargo, no se ha consultado adecuadamente a las víctimas y a la sociedad civil en el proceso de redacción y, como resultado, la ley actual mantiene las deficiencias que tenía su predecesora. Según este marco legal, solo pueden iniciar el procedimiento administrativo los ciudadanos de Serbia que hayan sido víctimas de actos de violencia cometidos por miembros de tropas enemigas y que hayan sufrido un cierto grado de deterioro físico. Las víctimas que reúnen estos requisitos tienen derecho a asistencia sanitaria, transporte público gratuito y, para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, una prestación mensual en dinero. Pero el marco ha impedido que la mayoría de las víctimas puedan ser beneficiarias y ha dado lugar a un trato diferente entre las distintas categorías de víctimas. No pueden beneficiarse de reparación administrativa las víctimas cuyas lesiones o pérdida de vida se debieron a acciones de organismos estatales serbios o que no sufrieron lesiones en el territorio de la República de Serbia, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de tortura cuyas lesiones produjeron una discapacidad corporal por debajo de ese umbral de prueba que se requiere, y los detenidos en campamentos. El marco ha sido significativamente menos favorable para las víctimas civiles que para los militares. Hasta el año 2020, las familias de las personas desaparecidas se veían obligadas a declarar la muerte de su familiar para tener derecho a la reparación. Con el actual marco de reparación que existe, al parecer esto ya no es así. Las víctimas que no pueden optar por reparación administrativa por este restrictivo marco legal que acabo de describir, buscan una compensación económica a través de los tribunales, pero los procesos judiciales son muy largos y requieren una condena penal antes de poder solicitar una compensación en los tribunales civiles. Además, el nivel de exigencia de la prueba es muy elevado y el plazo de prescripción fijado le impide a las víctimas obtener una indemnización en la mayoría de los casos. Por otra parte, los juicios implican gastos considerables para las víctimas demandantes y no hay asistencia jurídica a disposición de las mismas. Estas dificultades y la incertidumbre de un resultado positivo por la carga de la prueba que recae sobre las víctimas hacen que esta vía de reparación sea prácticamente inviable. Serbia ofrece reparación a una categoría limitada de víctimas y mantiene a otras sin acceso a este derecho, a pesar de que se ha actualizado recientemente su marco legal. Yo le pido a las autoridades que mejoren este marco jurídico para garantizar que todas las víctimas puedan acceder a la reparación sin discriminación y que adopten un programa de reparación que facilite el proceso de reclamación y concesión de reparaciones. En relación a la memoria, en las últimas décadas, las guerras de los años 90 se convirtieron en el punto central de las políticas de memoria destinadas a legitimar el papel del gobierno serbio durante este periodo y a revisar el papel de los criminales de guerra condenados en este contexto. Esta estrategia de memoria incluye grandes conmemoraciones
y el uso de tecnologías mediáticas y producciones culturales que reproducen una narrativa en torno al conflicto que está centrada en sentimientos nacionalistas, la negación de las responsabilidades por los crímenes del pasado y el ocultamiento del daño que han sufrido las víctimas no serbias. Aunque se han erigido algunos monumentos muy necesarios para conmemorar el sufrimiento de las víctimas serbias, como los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN, es lamentable que no existan otras iniciativas similares con respecto a las víctimas de otros grupos étnicos, que igualmente han sufrido mucho. Además, las iniciativas de la sociedad civil para erigir monumentos en conmemoración de las víctimas no serbias se ven a menudo obstaculizadas por las autoridades o por normativas restrictivas, como ocurrió con los intentos de marcar la fosa común en el campo de entrenamiento de la policía en Batanica, donde se encontraron restos de 744 personas albano-kosovares. En el año 2018, el gobierno adoptó una ley de monumentos que prohíbe la conmemoración de acontecimientos que cuestionan el papel de Serbia en el conflicto. Los procesos de conmemoración en Serbia nos muestran un enfoque exclusivo en las víctimas serbias. Los esfuerzos de memoria destinados a conmemorar a todas las víctimas, y en particular a las víctimas de minorías étnicas, parecen estar limitados a acciones de la sociedad civil. Del mismo modo, he observado una escasez de monumentos, placas o ceremonias que recuerden todas las violaciones cometidas durante el conflicto. Los avances en este ámbito serán vitales para un proceso real de reconciliación y para restablecer la dignidad de las víctimas. Los esfuerzos de conmemoración y educación sobre periodos anteriores de la historia en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, como la Segunda Guerra Mundial, también deberían guiarse por estos criterios. Es importante realizar esfuerzos para conmemorar el conflicto de los años 90, pero siempre que se garantice una visión precisa, equilibrada de los acontecimientos que tuvieron lugar en este periodo, permita un debate democrático y pluralista sobre estos acontecimientos y, fundamentalmente, que se garantice que las voces de todas las víctimas ocupen el centro del escenario, independientemente de su etnia, del lugar donde sufrieron las violaciones o de quién fue el autor de las mismas. Sobre garantías de no repetición, desde el final del conflicto se han llevado a cabo algunas reformas limitadas en la policía. Se adoptó un código de ética para la policía activa, un manual de procedimientos y la ley de policía del año 2005. La creación de un servicio de control interno formado por agentes de policía bajo tutela del Ministerio del Interior y la institución de una comisión ad hoc de segunda instancia para evaluar las denuncias públicas con representación de la sociedad civil. Estas medidas son importantes, pero son insuficientes a mi juicio. La policía no ha sido sometida a un proceso de vetting adecuado y el Parlamento sigue siendo el único mecanismo de supervisión de la fuerza de seguridad. A pesar de mi solicitud, no pude reunirme con el Ministerio de Defensa para discutir las reformas adoptadas en las Fuerzas Armadas. Aunque hay mecanismos para impedir que las personas con antecedentes penales sean nombradas en los servicios públicos, algunos criminales de guerra condenados han ocupado cargos públicos según numerosos informes que he recibido. Desde el final del conflicto, el sector judicial se embarcó en sucesivas reformas que incluían el despido y el nuevo nombramiento masivo de jueces, fiscales, traslados de expedientes y cambios en las funciones y responsabilidades. Sin embargo, los resultados han sido limitados. En el año 2022, un referéndum aprobó una reforma constitucional que incluía un importante paquete de reformas judiciales para abordar la insuficiente independencia y responsabilidad del Poder Judicial.
Las enmiendas dieron lugar a algunas mejoras en cuanto a la independencia de los jueces, pero sigue habiendo riesgo de influencia política sobre los fiscales, dada la escasa representación en el Consejo Superior de la Fiscalía. En cuanto a las medidas adoptadas en los ámbitos de educación, cultura y medios de comunicación para abordar el legado de la guerra, he observado con preocupación la uniformidad de las narrativas existentes sobre el conflicto y sobre sus víctimas que impregnan las esferas educativa y cultural. Las conmemoraciones en la esfera pública, incluidos los medios de comunicación, las prensa, las artes, así como la enseñanza de la historia en ciertos libros de texto sobre el periodo, no parecen incluir diferentes narrativas sobre la guerra, ni permitir que todas las voces de las víctimas ocupen el centro del escenario. La historia de este periodo no se enseña oficialmente en las escuelas de manera suficiente. Sin embargo, los niños participan en algunas actividades destinadas a aprender sobre ciertos acontecimientos, como los bombardeos de la OTAN o la Operación Tormenta. He observado que se presta excesiva atención a las víctimas serbias, en detrimento de otras víctimas. Me preocupa que la historia y los libros de textos de historia puedan ser utilizados como fuente o medio para continuar el conflicto por otras vías. Me preocupan especialmente los numerosos casos de glorificación de criminales de guerra condenados. Esto es inaceptable. La negación de sus crímenes y la relativización de las sentencias del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia o de tribunales locales. He observado personalmente y con mucha consternación la existencia de numerosos murales y grafitis dedicados a los criminales de guerra que no son retirados por las autoridades, a pesar de que contravienen la normativa nacional y que son descaradamente inmorales. Además, se intenta proteger a esos murales de los ciudadanos que protestan contra esos murales. Se me informó que muchos de estos casos no fueron debidamente condenados por las autoridades e incluso que algunos han sido apoyados, lo que le transmite al público en general el mensaje de que son tolerables en la sociedad. Insisto que esto debe cambiar inmediatamente. También he recibido informes preocupantes sobre amenazas y agresiones verbales y físicas contra periodistas y contra defensores de derechos humanos que trabajan en temas de justicia transicional. Y es muy preocupante que falte investigación y castigo de esos delitos, así como que no se criminalice a los actores por el ejercicio pacífico de su trabajo de periodistas o de defensores de derechos humanos. Hago un llamamiento a las autoridades para que inviertan esfuerzos concertados para identificar y hacer rendir cuenta a los autores de los ataques contra periodistas. También insto a las autoridades a que adopten todas las medidas necesarias para responder adecuadamente al aumento de la radicalización y el odio expresado en ciertos sectores de la sociedad y a que reviertan la reducción del espacio cívico para garantizar que Serbia emprenda un camino hacia la paz y la reconciliación sostenibles, asegurando así que los crímenes del pasado no se vuelvan a repetir. Voy a referirme a Kosovo seguidamente. Las autoridades de Kosovo han tomado medidas desde el año 2012 para elaborar una estrategia de justicia transicional. La última iniciativa a este respecto se inició en el año 2021, pero no se ha adoptado aún. Actualmente se debate un proyecto de estrategia con diferentes partes interesadas en grupos de discusión. En relación a la verdad y al destino de los desaparecidos,
Entre enero de 1998 y diciembre del año 2000, más de 6.000 personas desaparecieron como consecuencia del conflicto en Kosovo. Tras el final de la guerra, la tarea de localizar y recuperar a las personas desaparecidas corrió a cargo de la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK, hasta 2008, y de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX, hasta 2018. Pero sus resultados fueron insuficientes. El mandato se transfirió posteriormente a las autoridades de Kosovo. En el año 2006 se creó una comisión de personas desaparecidas en Kosovo, aunque sus capacidades son limitadas. Kosovo es miembro del trabajo de grupo sobre personas desaparecidas que, como se ha mencionado anteriormente, se encuentra en un preocupante punto muerto debido a las discrepancias políticas que existen entre Pristina y Belgrado. Las negociaciones sobre una declaración conjunta sobre personas desaparecidas, auspiciadas por la Unión Europea, también están en un punto muerto. El porcentaje de descubrimiento del destino de las personas desaparecidas en Kosovo se sitúa en el 72%, una tasa elevada en comparación con otras regiones. Sin embargo, los avances en la última década se han ralentizado drásticamente debido a la politización. 1.622 personas de todos los orígenes étnicos siguen sin aparecer. La familia de los desaparecidos me han expresado su insatisfacción y frustración por la lentitud de los avances y la politización de la agenda en los últimos años. Los informes recibidos indican que las autoridades de Serbia y Kosovo no han compartido información vital sobre las fosas individuales y colectivas que poseen. Esto y la falta de acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas de Serbia se señalan como los principales escollos para el esclarecimiento de los casos no resueltos. En 2017, Kosovo creó un equipo preparatorio para elaborar una comisión de la verdad y la reconciliación. En el 2019, ese equipo acordó un proyecto que ha sido bien recibido por las partes interesadas, pero que aún no se finaliza debido a una aparente falta de voluntad política. Tomo nota de los esfuerzos, aunque limitados, realizados hasta ahora por Kosovo para buscar a las personas desaparecidas, y pido a las autoridades competentes que aceleren la búsqueda de todas las víctimas restantes, todas, incluso en las zonas indicadas por sus homólogos, y que reactiven urgentemente la cooperación con las autoridades de Belgrado. En torno a la justicia, la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de guerra estuvieron a cargo de Naciones Unidas hasta el 2008 con el apoyo de EULEX hasta el 2018 y se transfirieron gradualmente a las autoridades de Kosovo. A partir de ahí, la Fiscalía Especial recibió competencias exclusivas para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra. Además, en el 2016 se crearon las cámaras especializadas de Kosovo y la Fiscalía Especializada con competencias sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes de derecho, que fueron cometidos entre el 1 de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. Estas últimas tienen su sede en el sistema jurídico kosovar, pero se sitúan en La Haya. Los progresos realizados por UNMIK y EULEX en el enjuiciamiento de crímenes de guerra han sido calificados de insatisfactorios por numerosos interlocutores y partes interesadas. Los avances posteriores también fueron muy escasos. Entre 2007 y 2014, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia también enjuició delitos graves cometidos en Kosovo, lo que llevó a la condena de 5 funcionarios serbios y un comandante del llamado Ejército de Liberación de Kosovo. La ausencia de sospechosos en Kosovo, debido principalmente a la reticencia de Serbia a entregarles, obstaculizó los enjuiciamientos en este periodo y sigue haciéndolo en la actualidad. A falta de cooperación, en 2019 y 2021, la Asamblea modificó el Código de Procedimiento Penal para permitir los juicios en ausencia
por crímenes de guerra. Un enfoque que es elogiado por algunos expertos y es criticado por otros. En 2019 la Comisión Europea expresó una gran preocupación por la falta de voluntad de las autoridades de Kosovo para investigar, procesar y sancionar los casos de crímenes de guerra que implican a antiguos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo. La falta de cooperación en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de guerra ha sido mutua y ha obstaculizado considerablemente los avances. Los enjuiciamientos se vieron aún más obstaculizados por la reticencia de los testigos a prestar testimonio, porque tienen miedo a las represalias, lo que pone de relieve la necesidad de un programa de protección de testigos que sea eficaz y que funcione correctamente, del que actualmente Kosovo carece. Las autoridades señalaron que se duplicaron los recursos humanos destinados al enjuiciamiento de los crímenes de guerra en el último año, pasando de 4 a 8 fiscales y 6 profesionales asociados para corregir la insuficiente capacidad institucional del sector y mejorar los resultados de los enjuiciamientos por crímenes de guerra. Además, actualmente se está deliberando en la Asamblea un proyecto de ley sobre el Instituto de Crímenes Cometidos durante la Guerra de Kosovo. El instituto, que sustituye una iniciativa similar anterior y funcionará dentro de la oficina del primer ministro, procesará y publicará datos sobre los delitos graves cometidos entre 1998 y junio de 1999 y podrá ocuparse de los cometidos desde esa fecha hasta diciembre del año 2000. La sociedad civil me ha señalado la insuficiente representación y consulta de las minorías en este proceso, así como su preocupación por las incertidumbres sobre el alcance temporal de la iniciativa. Aunque lo he solicitado, lamento mucho que no haya podido celebrar una reunión con la fiscal de crímenes de guerra. Tomo nota del marco que ha sido establecido para enjuiciar y sancionar los crímenes de guerra y del esfuerzo para aumentar las capacidades, pero me preocupa el bajo índice de enjuiciamiento en Kosovo. Le pido a las autoridades que aceleren el enjuiciamiento de los casos de crímenes de guerra, que aumenten la cooperación con las autoridades de Belgrado y que garanticen el establecimiento efectivo de un sistema de protección de testigos. En relación a las reparaciones, las autoridades de Kosovo han tomado medidas para reparar a las víctimas. La ley sobre estatuto y derechos de mártires, inválidos, veteranos, miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, víctimas de violencia sexual de la guerra, víctimas civiles y sus familiares, y la enmienda de esta ley otorgan la condición de víctimas a quienes murieron o sufrieron lesiones a manos de fuerzas enemigas entre febrero de 1998 y el 20 de junio de 1999. Otra vez, debido al alcance temporal de esta ley y al uso del término fuerzas enemigas, las víctimas muertas, torturadas o heridas después de junio del 99 y quienes fueron víctimas de fuerzas no consideradas como fuerzas enemigas quedan excluidas del ámbito de aplicación, aunque se hayan denunciado numerosos actos de este tipo en relación con el conflicto. En este marco se conceden diferentes conjuntos de prestaciones a veteranos de guerra y civiles, aunque la ley prescribe la indemnización, rehabilitación y asistencia sanitaria paga. Los informes indican que la rehabilitación solo la proporcionan las organizaciones de la sociedad civil, con algún apoyo limitado de instituciones públicas. El marco legal vigente obliga a las víctimas que han sufrido más de una forma de violación a elegir entre las prestaciones que se les conceden en cada categoría, ya que solo se puede conceder una prestación por víctima. Incluso cuando se alcanza la edad de jubilación, las víctimas también deben elegir entre recibir la reparación relacionada con el conflicto o la pensión de jubilación. Esta práctica contradice claramente el propósito de conceder a las víctimas una reparación por el daño sufrido. En 2016, por la enmienda a la ley,
las víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto fueron reconocidas como víctimas civiles. La enmienda sigue excluyendo la violencia sexual relacionada con el conflicto que ha sido cometida después de junio de 1999. En virtud de esta enmienda, las víctimas pueden solicitar a la Comisión de Reconocimiento y Verificación de la Condición de Superviviente de Violencia Sexual que se les reconozca la condición de víctimas y las reparaciones pertinentes. Desde su creación, la Comisión recibió 1.837 solicitudes, de las cuales 1.382 solicitantes, 1.314 mujeres y 67 hombres obtuvieron el estatuto de superviviente. Los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto en Kosovo siguen siendo estigmatizados y marginados por la sociedad en todos los aspectos de la vida. Y esta es una cuestión que debe ser abordada urgentemente por las autoridades. En el 2011 se adoptó una ley de personas desaparecidas para proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familias entre el 1 de enero del 98 y el 31 de diciembre de 2000. En 2021 se creó un grupo de trabajo para modificar esta ley y revisar las prestaciones para las familias de los desaparecidos, que es una antigua petición de las familias, pero aún este proyecto no ha sido adoptado. Además de los procedimientos administrativos, el marco jurídico de Kosovo permite a los jueces dirigir a las víctimas hacia un procedimiento civil de indemnización después que se terminó el procedimiento penal. Pero, a pesar de estos dos marcos, el administrativo y el judicial, muchas víctimas de Kosovo no han recibido una reparación adecuada por su sufrimiento debido a las mencionadas deficiencias del marco legal. Yo le pido a las autoridades que mejoren este marco jurídico para garantizar que todas las víctimas del conflicto puedan acceder a la reparación sin discriminación y que adopten medidas en los ámbitos de administración, educación, cultura y los medios de comunicación para abordar urgentemente el estigma social asociado al daño sufrido por las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto. La conmemoración del conflicto en Kosovo, es decir, el proceso de memoria, es en gran medida monoétnica y está impregnada de discursos nacionalistas sobre la guerra. Los monumentos conmemorativos establecidos por las autoridades centrales de Kosovo y las autoridades municipales de mayoría albanesa se dedican principalmente a conmemorar a los soldados caídos del Ejército de Liberación de Kosovo y a las víctimas civiles albanesas de Kosovo, aunque estas últimas en menor medida. En las zonas de mayoría serbia, la mayoría de los monumentos están dedicados a conmemorar a las víctimas serbias o al recuerdo de las campañas de guerra contra Serbia. La mayoría de estos monumentos conmemorativos se centran en el heroísmo de guerra y el triunfalismo. Otros símbolos de recuerdo, conmemoraciones y rituales también tienen un enfoque etno-nacionalista. Numerosos monumentos conmemorativos fueron construidos por familias y asociaciones de veteranos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los monumentos conmemoran también a los héroes caídos y a las víctimas civiles de un grupo étnico. Se han erigido pocos monumentos conmemorativos inclusivos, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad civil. El gobierno creó un monumento dedicado a los desaparecidos cerca de la Asamblea de Kosovo y otro que conmemora a las víctimas de la violencia sexual relacionada con el conflicto en el centro de Pristina. Sin embargo, este último se diseñó sin consultar debidamente a las víctimas y su inscripción está solo en lengua albanesa. Los monumentos dedicados a las víctimas albanesas o serbias de Kosovo han sido objeto de vandalismo. Los esfuerzos de conmemoración de todas las víctimas y de recuerdo de todas las violaciones cometidas son escasos, lo que dificulta
el entendimiento mutuo y siembra la división social. Los avances serán vitales para el proceso de reconciliación y restablecer la dignidad de las víctimas. Los esfuerzos por conmemorar el conflicto son importantes, siempre y cuando garanticen un recuerdo exhaustivo, permitan un debate democrático y pluralista sobre los acontecimientos bélicos y garanticen especialmente que las voces de todas las víctimas ocupen un lugar central. Sobre las garantías de no repetición, tras el conflicto, la comunidad internacional supervisó el sector de seguridad y reforma judicial. Se crearon nuevas agencias y organismos de seguridad. Luego de la disolución del Ejército de Liberación de Kosovo, sus antiguos miembros fueron desmovilizados e integrados en la sociedad civil. Algunos integraron fuerzas de nueva creación, como el Cuerpo de Protección de Kosovo y la Fuerza de Seguridad de Kosovo, bajo el control de la KFOR. La reforma del sector de la seguridad también supuso la creación de un servicio de policía de Kosovo, que incluyó la creación de una academia de policía y la contratación de agentes. La creación y el desarrollo de estas instituciones fueron facilitados por UNMIK y la misión de la OSCE en Kosovo. Después de 2008, la policía asumió todas las competencias. El Poder Judicial se reestructuró y reforzó, incluso con personal internacional durante un tiempo tras el conflicto, bajo la dirección de UNMIK, y se dio formación a los funcionarios judiciales y fiscales con apoyo de la comunidad internacional. A pesar de los avances logrados en el sector judicial, la Comisión Europea ha señalado recientemente que Kosovo se encuentra en una fase temprana de desarrollo de un sistema judicial que funcione correctamente, que sigue siendo ineficaz, lento, inadecuadamente coordinado y vulnerable a influencias políticas indebidas. Además, los instrumentos existentes para garantizar la independencia y la integridad del sistema no se aplican suficientemente. En 2021, el gobierno anunció una investigación judicial que fue criticada por los miembros del Poder Judicial y desanconsejada por los socios internacionales. En cuanto a las medidas adoptadas en los ámbitos de la educación, la cultura y los medios de comunicación para abordar el legado de la guerra, he observado con mucha preocupación las narrativas etnocéntricas y unilaterales sobre el conflicto y las víctimas que dificultan el entendimiento mutuo y la cohesión social. Las conmemoraciones públicas, incluidos los medios de comunicación, y las artes, así como la enseñanza de la historia, no parecen incluir relatos inclusivos y completos sobre la guerra, ni permiten que todas las voces de las víctimas ocupen el centro del escenario. Los alumnos siguen planes de estudio diferentes según asistan a escuelas que están administradas por albaneses de Kosovo o por serbios de Kosovo, o en escuelas mixtas donde no hay interacción entre niños de diferentes grupos étnicos. Los libros de texto y el material didáctico utilizados en ambos sistemas contienen elementos de nacionalismo y prejuicios contra los otros grupos étnicos. La enseñanza de la historia sobre el conflicto está impregnada de narrativas predominantes de la zona administrativa en la que viven los niños. Las autoridades informaron de algunos esfuerzos realizados para introducir en el sistema educativo planes de estudio y formación con perspectiva múltiple y respetuosos con los derechos humanos, con el apoyo de la comunidad internacional, así como de esfuerzos por introducir la enseñanza bilingüe, de acuerdo con el marco legal. Sin embargo, los informes recibidos de la sociedad civil indican que estas iniciativas no se reflejan en la práctica. Los medios de comunicación, incluida la radio-televisión pública de Kosovo, fomentan los relatos etnocéntricos, políticamente divisivos y unidireccionales. La información sensacionalista e imprudente ha provocado en ocasiones graves casos de violencia interétnica, como la campaña contra los serbios y los monumentos ortodoxos que se hizo en el año 2004. También se han denunciado casos de discurso de odio, difamación e insultos, principalmente entre niveles interétnicos de Kosovo. También he recibido informes sobre preocupantes declaraciones de funcionarios públicos y de políticos sobre temas relacionados con la guerra
incluida la negación de crímenes de guerra, así como sobre las críticas vertidas sobre funcionarios que intentaron honrar a víctimas de grupos étnicos diferentes al suyo. He recibido preocupante información sobre criminales de guerra condenados que ocupan cargos públicos, incluso de alto rango. Yo insto a las autoridades competentes a que garanticen que la educación en sus respectivas áreas administrativas transmita relatos multiperspectivos y completos sobre el conflicto, y que se promuevan actividades culturales y educativas que fomentan el entendimiento mutuo y el respeto de los derechos humanos para garantizar que Kosovo emprenda un camino hacia la paz y a la reconciliación sostenibles en el que los crímenes del pasado no se vuelvan a repetir. Voy a pasar a mis observaciones finales. Y pido disculpas por lo largo de esta presentación, pero es muy complejo poder abordar toda esta temática. La búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y la persecución de la justicia penal han dominado, tanto en la retórica como en los hechos, la agenda de la justicia transicional en Serbia y Kosovo desde el final del conflicto. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados por las autoridades y por la comunidad internacional en estos ámbitos, los avances han sido alarmantemente lentos en los últimos tiempos, agravados por la falta de cooperación entre las autoridades de Belgrado y Pristina, la politización de la búsqueda de los desaparecidos y la manipulación del mandato humanitario para obtener beneficios políticos ha suscitado una inmensa frustración en la sociedad civil y la comunidad internacional, pero sobre todo en las víctimas. Las familias de las personas desaparecidas se encuentran como rehenes. Son rehenes de intereses políticos y de la falta de voluntad de las autoridades, que no toman las medidas necesarias para poner fin al sufrimiento de esas familias. Parece como si los responsables de la toma de decisiones en Serbia y Kosovo se hubieran embarcado en una carrera hacia abajo, en las agendas de búsqueda de verdad y de responsabilidad penal, en la que cada una de las partes hace hincapié en lograr resultados menores en lugar de lograr resultados mayores. Esta carrera destructiva a la baja está violando los derechos de las víctimas, obstaculizando la cohesión social, socavando la creación de confianza institucional y finalmente impidiendo una paz sostenible. Yo insto a las autoridades competentes de Serbia y Kosovo a que dejen inmediatamente de utilizar tácticas politizadas en sus programas de justicia transicional y que se sitúen las necesidades acuciantes de las víctimas en el centro y las necesidades de la sociedad en su conjunto para todas las decisiones y acciones jurídicas, políticas y técnicas en este ámbito. Me preocupa el insuficiente reconocimiento y conmemoración del daño que ha sido sufrido por todas las víctimas del conflicto. Yo quiero recordar que para que un proceso de transición y de reconciliación sea efectivo, es vital que se reconozca el sufrimiento y la dignidad de todas las víctimas, así como la transmisión de sus historias a las generaciones actuales y a las generaciones futuras, no solo en los planes de estudio, en los libros de texto, sino también mediante actividades culturales y, por supuesto, mediante medios de comunicación. El legado de las violaciones del pasado en toda su complejidad se tiene que abordar de forma adecuada y exhaustiva para contribuir al proceso de reconciliación social, situando a las víctimas en el centro de este proceso y garantizando que los autores rindan cuentas. También me preocupa el amplio uso de narrativas etnocéntricas, nacionalistas y sesgadas sobre el conflicto en los ámbitos de educación, conmemoración, cultura y medios de comunicación, tanto en Serbia como en Kosovo. La manipulación de los acontecimientos del pasado
y la concomitante exaltación de los sentimientos nacionalistas y étnicos con fines políticos, aunque dé un beneficio político efímero a sus partidarios y autores, no solamente es ilegítima y contraria a las normas internacionales, también es miope, desacertada y sobre todo un acto de máxima irresponsabilidad pública. Un acto de máxima irresponsabilidad pública que puede conducir a que reaparezca la violencia del pasado. Me gustaría recordar que los esfuerzos de memoria tienen que tener como objetivo establecer las condiciones para un debate dentro de la sociedad sobre las causas, responsabilidades directas e indirectas y consecuencias de los crímenes y la violencia del pasado. El objetivo de esos procesos es permitirle a las poblaciones victimizadas que puedan explicar un pasado brutal, sin justificarlo, aliviando de esta manera las tensiones existentes y permitiendo a la sociedad vivir más pacíficamente con el legado de las divisiones del pasado, sin caer en un relativismo peligroso ni crear un pensamiento homogéneo. En una sociedad democrática pueden coexistir diferentes narrativas e interpretaciones de la violencia del pasado. De este modo, se coopera con la dinámica de la reconstrucción social. Sin embargo, ese proceso nunca tiene que desembarcar en la negación o en la relativización de las violaciones que fueron cometidas. He observado con preocupación la existencia de numerosos obstáculos por el retorno voluntario de personas desplazadas en Serbia y Kosovo, así como las graves necesidades de las comunidades afectadas y en particular de los romaníes, ashkalíes y los egipcios. Yo insto a las autoridades de todos los niveles a que intensifiquen sus esfuerzos para lograr soluciones duraderas para quienes viven en esta situación de desplazamiento prolongado desde el final del conflicto, hace 22 años. Desde el final del conflicto, las autoridades de Serbia y Kosovo han emprendido esfuerzos para abordar ciertos aspectos del legado del conflicto. Yo elogio esos progresos realizados, pero deseo recordar que para que un proceso de justicia transicional y de reconciliación sea eficaz, es fundamental adoptar un enfoque global en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición. Yo hago un llamamiento a las autoridades de Serbia y Kosovo para que renueven esos esfuerzos y así avanzar en el programa de justicia transicional. Creo sinceramente que la reconciliación y la paz en la región, la paz sostenible, depende de ello. Muchas gracias. Hvala gospodine Salvioli. Čuli smo, mislim da je to deo izveštaja ili ceo izveštaj. Ako imate nekih pitanja, izvolite. Koliko pitanja nema, zahvaljujem se što ste prisustvovali konferenciji i naravno zahvaljujem se našem gostu, gospodinu Salvioli. Hvala još jednom. Muchas gracias a usted.